El tema, como ya mencionamos, se llama A libertad hemos sido llamados. Vamos a orar para iniciar con el tema. Que el Señor Jesús nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias para poder estar en este tiempo. Te damos las gracias por tu amor y fidelidad. Sabemos de que tú nos quieres hablar y bendecir. Sabemos que tú nos quieres apoyar y santificar. Y por esta razón nos permites tener estas reuniones y también de la administración y la bondad de tu palabra. Te damos las gracias por tu eterna e infinita gracia y bondad. Ayúdanos, por favor, y líbranos de todo ataque y toda obra del enemigo para poder manifestar la gloria que tú necesitas en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre eterno, y gracias por tomarnos en cuenta en tu verdad. En Cristo Jesús, amado Padre, amén, amén. Muy bien. Entonces, como mencionamos, este es el tema libertad, hemos sido llamados. Lo vamos a considerar basado en el libro de Gálatas 5:13. Dice de la siguiente manera: porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien, entonces, esto es el apóstol Pablo escribiendo el libro de Gálatas. Recordemos lo siguiente con respecto al libro de Gálatas. El libro de Gálatas fue el primer libro que se escribió. Algunos dicen que no fue el primero, otros que sí. Pero basado en ciertos puntos, creo yo que fue la primera epístola que se escribió. Realmente el orden de la Biblia, como Mateo, Marcos, que nosotros conocemos, ese es el orden que le fueron dando, pero no fue el orden por así decirlo, publicación, sino que el primero fue el libro de Gálatas, con la iglesia de Antioquía. Como conocemos nosotros, la iglesia de Gálatas tenía problemas en su congregación, porque se les había enseñado un evangelio verdadero, un evangelio que realmente correspondía a las verdades de Dios, pero ellos se desviaron de las doctrinas verdaderas y por esa razón se surge esta carta del libro de Gálatas, porque la carta sirve como una manera de, ok, despierten, están retrocediendo, se desviaron, regresen a la verdad que les fue dada en un principio. Y esto pues también repercutió tanto que llegó a las manos de los apóstoles en Hechos capítulo 15, sobre lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde ya Pedro y los demás apóstoles y ancianos envían una carta y respaldada por otros dos apóstoles que también eran profetas para poder llevar el mensaje a la iglesia de Antioquía junto con Pablo y, si no estoy mal, Bernabé. Entonces, basado en eso, es que ellos llegan a este punto de decir: a libertad fuisteis llamados. No se lo da como un consejo necesariamente o como un incentivo de que miren, los han llamado a libertad, sino que lo están diciendo como una forma de regaño. Es decir, por ejemplo, vengo yo y miro que un niño debería estar estudiando y en lugar de estar estudiando está jugando videojuegos o está viendo televisión. Entonces yo le digo: mira, ¿acaso no deberías estar estudiando? Entonces no se lo estoy diciendo como un consejo de que él no quiere entrar a estudiar y yo le digo: mira, yo te apoyo con tus estudios, deberías estar estudiando, sino que lo estoy diciendo en una forma de reclamo. O sea, en lugar de estar viendo televisión, deberías estar estudiando. Entonces, de igual manera aquí pasa con la iglesia de Gálatas. En este caso, cuando dice: hermanos, a libertad fuiste llamados, lo que está diciendo el apóstol Pablo es dándole una reprensión a la iglesia de Gálatas, diciendo de que se desviaron de las cosas y que no deberían estar haciendo lo que están haciendo, porque cuando dice esta palabra: a libertad fuiste llamados, les está diciendo claramente: ustedes están pecando. Es decir, ustedes no tienen que estar en pecado. Dios los ha llamado a una libertad, que esa libertad no involucra pecado. Por eso menciona: solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. En el sentido de que hay personas con el conocimiento de Dios, con los dones que Dios les ha dado y todo ese tipo de situaciones, lo utilizan para hacer lo malo. Entonces eso ya entra en un libertinaje. Y por eso vemos de que hay ministros que tal vez se volvieron populares y que a causa de esa libertad que Dios le dio de viajar a otros países, de predicar el evangelio, ya tomaron esa libertad para también tener tal vez cuestiones de fornicación o fama o adulterio, otro tipo de cosas a causa de su misma la libertad o lo que alcanzaron en Cristo Jesús. Entonces, por esta razón, Dios nos quiere hacer llamado a todos nosotros para que busquemos la libertad. La pregunta es: ¿qué es libertad para Dios? Porque una cosa es lo que yo considero para mi libertad y el otro es lo que Dios sabe lo que es libertad. Esto recordemos lo que vemos en el libro de Efesios cuando dice que hay que pedir sabiduría y revelación como Dios conoce las cosas. Es decir, no como yo creo que son las cosas.
Y para eso vamos a tomar un ejemplo también del libro de Juan con relación a la libertad y la esclavitud. ¿Por qué pasa esto? Voy a regresar acá. Porque en el otro aspecto de la libertad sucede que una persona que es creyente o que tal vez ya va a la iglesia, ya se congrega, tal vez hasta predica o enseña, uno no le puede decir, por ejemplo, mira, estás endemoniado o tenés espíritus inmundos, porque la persona me va a decir, mira, yo no lo tengo, yo predico. Entonces, él no está en libertad en el sentido porque tiene un demonio, porque tiene un espíritu que lo está manipulando. Esa persona no tiene una libertad en Cristo Jesús porque tiene ese nivel de influencia. Pero decírselo a alguien que está en la iglesia, que está yendo todos los días tal vez al culto, que todos los días se congrega, él no va a pensar que lo tiene. Entonces, por esa razón también tomamos a consideración este pasaje de entender de que si estamos realmente en esclavitud, es bueno saberlo, porque por lo tanto yo puedo pedir la liberación de mi esclavitud. Si yo no entiendo que yo estoy en esclavitud, yo no puedo pedir la liberación. Por eso que el Evangelio es para anunciar libertad a los cautivos. Entonces, si alguien no está, dice que no es esclavo, no va a poder escuchar el mensaje de libertad, va a pensar que es para otros. Por esa razón vamos a leer este pasaje de Juan 8:31 al 38, para que nosotros entendamos ciertos aspectos de lo que es la libertad. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En este caso es el diablo. Entonces, vamos a regresar acá. Okay. Entonces, que veamos esto a detalle. Entonces, vemos claramente de que aquí Jesús nos da una clave principal. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí habla de permanecer en qué? En la palabra. Y también habla de la verdad. Entonces, hay tres cosas: permanencia, palabra y verdad. Luego menciona el siguiente caso donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que el tener una verdad nos va a dar libertad. Si tenemos carencia de la libertad, entonces tenemos carencia de libertad. Carencia de verdad significa carencia de libertad. Ok, entonces regresemos acá. Regularmente, este versículo es muy usado cuando dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero realmente este versículo depende del versículo anterior, es decir, del versículo 31. Es decir, que el versículo 31 depende, pero en el versículo 32 depende del 31. ¿Por qué? Porque citamos mucho: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero anteriormente dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por consecuencia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, no solo el hecho de leer la Biblia, sino permanecer en la palabra de verdad. ¿Okay? Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando le dice: a libertad han sido llamados, eso quiere decir de que ellos se habían apartado del conocimiento de la verdad. No necesariamente significara de que ellos estuvieran en ciertos pecados sexuales, que regularmente cuando se habla de pecado la gente adapta un conocimiento como que fuera sexual, pero en este caso en particular ellos se habían ido bajo la corriente de mezclar el antiguo y el nuevo pacto como que fuesen uno mismo.
y ellos ya estaban metiendo la circuncisión, guardando los días. Entonces prácticamente ellos se volvieron como judíos, adoptando todo lo que son la línea de la religión judía, en lugar de conocer el nuevo pacto y las nuevas verdades que pues anteriormente ya el Señor nos había dado este nuevo pacto. Entonces ellos estaban como retrocediendo, y al retroceder ya no estaban en la verdad, estaban teniendo un sistema de ritos, de ceremonias y otros aspectos que no era lo que Dios había pedido. No estamos hablando de aspectos sexuales, otro tipo de cosas, sino que estamos hablando que ellos se apartaron de la verdad. Al apartarse de la verdad, se volvieron esclavos de la mentira. Entonces, por eso nosotros debemos ser bien conscientes y preguntarle al Señor Jesús de que si somos esclavos, ¿de qué somos esclavos? También nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Por eso eso es muy importante verlo, porque dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido salvo esclavos de nadie. Es decir, yo ya voy a la iglesia desde que era niño, porque recordemos de que la persona que nacía en la cuestión judía, la persona que nacía como judío, es prácticamente culturalmente los papás desde niño, por así decirlo, lo conoceríamos actualmente como iban a la iglesia, solo que ellos iban a la sinagoga, les enseñaban la Biblia, aprendían la Biblia, conocían los ritos, conocían las funciones, conocían la forma de congregarse. Entonces ellos decían, ¿cómo así que nos dices que nosotros no somos libres si siempre hemos sido judíos? O por ejemplo alguien podría decir, yo siempre he sido católico, yo siempre he sido evangélico, yo siempre he sido bautista, yo siempre he sido tal cosa. Pero Dios claramente nos quiere entender eso, nos quiere hacer reflexionar de lo que realmente es la libertad y lo que realmente es la esclavitud. Ahora veamos el otro pasaje. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esto es bien importante resaltarlo, el que hace pecado, esclavo, automáticamente habla de lo que hacemos, nos define con libertad o con esclavitud. Entonces, ¿qué pecados estamos cometiendo? Recordemos de que es muy común a veces que en la iglesia se nombre como los pecados sexuales, pero yo le llamo a veces que hay pecados escandalosos. Escandalosos. Hay pecados escandalosos y hay pecados que son, le llamo yo, silenciosos o que no son escandalosos. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete adulterio o fornicación, por ejemplo, en este caso, fornicación, o por ejemplo, el adulterio, o adulterio, o qué sé yo, tal vez otro tipo de pecado sexual, automáticamente, inclusive podríamos llamarlo inclusive el homosexualismo. Esos tipos de pecados son como escandalosos, es decir, como que son muy fáciles de mostrar y de ver, bueno, a él le están fornicando, es adúltero o es homosexual. Pero hay otros pecados que no son necesariamente escandalosos, pero igual se están manifestando, como lo que puede ser el altivez, también puede ser la soberbia, o inclusive el engaño, que a veces no son tan fáciles de ver o que la persona no crea que los pueda tener, pero siempre se está cometiendo un tipo de pecado, que la persona pues dice, ah, no, yo no estoy cometiendo. O inclusive lo que algunos le llaman pecados de omisión, es decir, de que la Biblia dice, el que sabe que algo es bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, ¿qué pasa ahí? La persona está omitiendo un mandamiento que Dios está haciendo, es decir, por eso menciona que es silencioso, en el sentido de que alguien sabe que tiene que leer la Biblia y no lo lee. No es como que se muestra a grandes rasgos. Entonces él está pecando porque sabiendo que tiene que leer la Biblia y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces él está cometiendo un pecado, está omitiendo algo que les fue mandado a hacer por Cristo Jesús. Si alguien sabe que es bueno predicar y no predica, entonces está cometiendo un pecado. Entonces esos pecados aparentemente no se ven porque son como silenciosos. Aparte, como vuelvo a resaltar, alguien peca de fornicación y ya salen en los periódicos que fulanito pecó en fornicación. Pero no es como que alguien diga, bueno, alguien fue altivo o dijo una mentira. No se ve realmente ese tipo de pecados. Pero a la hora de nosotros estar pecando, nos damos cuenta que ya somos esclavos. Entonces ahí nos está diciendo Jesús, ustedes son esclavos. Entonces, ¿en qué tipo de esclavitudes estamos nosotros?
ya que podemos tener una o dos o tres esclavitudes. Entonces, ¿cómo vamos a lograr salir de la esclavitud? Como ya mencionamos en el versículo 31 y 32, a través del conocimiento de la verdad. Es decir, que todo pecado que nosotros cometemos es porque tenemos una falta del conocimiento de esa verdad. Inclusive, vamos a mostrarlo acá. La Biblia menciona que el Espíritu Santo viene a vencer al mundo de pecado. Okay. También dice de justicia y de juicio. Muy bien. Son tres cosas que viene el Espíritu Santo a hacer. Y claramente le dice de pecado porque no creen en mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces dice que el comenzante de pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. Entonces, ¿Jesús qué es? Jesús es igual a la verdad. ¿Eso qué significa? Significa de que estamos en pecado porque no creemos a la verdad. Estamos en la esclavitud del pecado porque no conocemos o vivimos en la verdad. Entonces, por esta razón es de que el Espíritu Santo nos va a llevar al convencimiento de que todo lo que nosotros estamos haciendo es consecuencia de no creer en Jesús. ¿Eso qué quiere decir? De que si nosotros tenemos un pecado de, por ejemplo, engaño, pero lo voy a poner aquí, creo que lo puse mal. Ok, vamos a poner aquí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, engaño. Tenemos aquí fornicación. Tenemos algún otro tipo de pecado como el chisme. Falso testimonio. Entonces todo esto son, por así decirlo, como una manifestación de frutos o obras de no creer en Jesús. Entonces, en cada área no estamos creyendo en Jesús, por eso que nos lleva a cometer pecados. Por eso que en ciertas áreas no pecamos y en cierta área sí, porque en esa cierta área es lo que conocemos de la verdad de Jesús. Entonces, nosotros debemos examinar en qué pecado estamos cometiendo o en qué áreas estamos siendo sometidos a esclavitud, porque cada vez que pecamos prácticamente es un sometimiento a una esclavitud. Claramente, como ya mencionamos, una persona que va a la iglesia diariamente o predica o enseña, podría decir, yo no tengo ningún tipo de esclavitud, yo no tengo ningún tipo de demonio, un tipo de espíritu, un tipo de influencia, porque yo sirvo a Jesús. Pero si esa persona está cometiendo un pecado, realmente se le está manifestando su esclavitud. Pero no tenemos que cegar nuestros ojos como lo hicieron acá los fariseos, porque si no, vamos a permanecer en esa esclavitud y no nos vamos a dar cuenta que tenemos esa esclavitud. Entonces, el conocimiento de la verdad en esas áreas nos va a hacer libres de toda esclavitud. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver, aquí es este. O sea, si vamos... Ok, entonces vuelvo a repetir, aquí dice, si el Hijo libertare. ¿Y qué es el Hijo? La verdad, otra vez. Ay, perdón, lo borré. Vamos a poner otra vez. ¿Cómo era aquí? Ahí está. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, entonces esto es muy importante a retomarlo, porque la Biblia menciona en el libro de Isaías, que es en el Isaías capítulo 1, capítulo 1, algo muy importante, y él nos da la clave y dice lo siguiente: dejad de hacer lo malo. Y luego dice, y aprende a hacer lo bueno. Esto es lo que dice, no lo dice tal vez con esas palabras, pero lo que enseña. Entonces, estamos en esclavitud porque no sabemos, creo que lo borré mal. Estamos en esclavitud, ¿por qué? Porque no sabemos de que algo es malo. Nosotros a veces tenemos ciertas cosas, o yo lo he hecho personalmente, que yo pensaba que algo no era malo de hacer, pero ya después me di cuenta que sí era malo. Y una de las cosas, por ejemplo, yo hablé inclusive con una persona
que él me decía, mira, para mí decir malas palabras no es malo, aunque claramente la palabra dice malas palabras. Entonces hay malas palabras que no voy a mencionar, pero él mencionaba eso, decir, para mí no es malo decir malas palabras. Entonces, hasta que yo no lo convenza a él de que decir malas palabras es malo, él va a seguir haciéndolo. Entonces él va a estar sujeto a ese tipo de esclavitud, de estar maltratando, de estar poniendo apodos, otro tipo de cosas a las personas, y entonces él va a estar bajo esa esclavitud, ya sea es un espíritu de menosprecio, un espíritu de soberbia o algún otro tipo de manifestaciones, porque los pecados o los tipos de sometimiento que uno tiene se van a reflejar a través de lo que hablamos. Entonces esta persona, hasta que esta persona Dios no lo convenza, no le revele la verdad de que eso es malo, esa persona lo va a seguir haciendo y por lo tanto va a estar sujeto a esa esclavitud. Pero cuando uno ya comienza a aprender acerca de este tipo de cosas, de lo que representa decir palabras y qué representa que uno tiene que cuidar los dichos de su boca y la forma en la cual uno habla, entonces uno ya va a entrar en una verdadera libertad en Cristo Jesús. Pero a menos de que primero uno no se dé cuenta, voy a apuntarlo acá, primero, como que paso uno es darse cuenta que algo es malo, que algo es malo. Si no sabemos qué es malo, no lo podemos dejar de hacer. Punto 2 es dejar de hacerlo. Punto 3, aprender lo bueno. Y el punto 4 sería practicar lo bueno. Esto prácticamente es con todo. Por eso mencionaba lo de las malas palabras, porque él primero tenía que darse cuenta que es malo. Al darse cuenta que es malo, lo tiene que dejar de hacer, es decir, salir de esa esclavitud. Segundo, aprender lo que es lo bueno. Es decir, ¿qué digo en lugar de decir maltratar? Porque a veces pasa que, inclusive a mí me había pasado de que yo seguía maltratando o decía, de repente se me salían malas palabras y logré encontrar ciertas formas para dejar de hacerlo. Una pasaba de que Dios de repente me agarraba la lengua y yo no podía ni hablar. En otro caso lo que hacía era, en lugar de decir malas palabras, decía números. Y hasta que al final lo logré dejar de hacer. Pero entendí que era malo hacerlo porque a veces cuando uno dice malas palabras, las malas palabras van relacionadas a veces a menospreciar a alguien, a denigrar a alguien, a maldecir a alguien. Entonces, si yo maldigo a una persona a través de las malas palabras, y inclusive esa persona puede ser hijo de Dios, yo mismo me estoy maldiciendo. Porque la Biblia dice, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga, y bendito el que te bendiga. ¿Qué significa? De que si yo estoy insultando a alguien que es hijo de Dios, yo lo estoy maldiciendo, diciéndole malas palabras, porque son insultos, otro tipo de cosas, yo mismo me estoy acarreando a mí maldición, porque él claramente le dice, maldito el que te maldiga. Ahí no dice, si tú maldices a alguien que es creyente y tú eres creyente, no serás maldito. No dice eso. Dice que todo aquel que te maldiga será maldito. Entonces, cuando uno maldice a alguien que es hijo de Dios, esa maldición le va a retornar a uno. Entonces, cuando uno entiende eso, entonces uno ya procura no maldecir a nadie, sino más bien busca cómo bendecir y cómo saber cómo manejar bien las palabras para poder trasladar una bendición y no acarrearnos a nosotros mismos una maldición. Por esta razón es de que nosotros debemos leer la Biblia, porque la Biblia nos va a enseñar a nosotros qué es lo malo, ya que nosotros pues venimos de alguna cultura, alguna simiente que tenemos pensamientos que pueden ser buenos o verdaderos para nosotros, pero ya a la hora de leer la Biblia nos vamos a dar cuenta de que esas actitudes o pensamientos que uno tenía no son realmente buenos o no son verdaderos y que solo nos han entregado una simiente de esclavitud. Inclusive el pueblo judío en ese momento, ellos estaban más sujetos a las tradiciones que a la verdad de Dios. Y esas tradiciones lo que provocó fue de que ellos esclavizaran a un sistema de religión y no buscar una verdadera verdad y por lo tanto tener una libertad. Y esto va para cualquier tipo de denominación realmente, porque a veces las denominaciones lo que hacen es
generar un conjunto de normas o de reglas o de situaciones y automáticamente lo están sujetando a las personas a una esclavitud y no a una verdad. Porque realmente esos marcos denominacionales lo único que a veces generan es sujetar a personas a la esclavitud y no a una verdad. Y por esa razón nosotros debemos leer la Biblia constantemente para que el Señor nos cambie nuestra manera de pensar, para que el Espíritu Santo nos enseñe qué es lo que es verdadero. Y no automáticamente nosotros al saberlo vamos a ser libres del todo, porque por eso dice el versículo que vimos, vamos a ver, regresar ahí, ese versículo, aquí está, 31, perdón. En el versículo dice, si permanecieres en mi palabra, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Es decir, que la idea de la libertad es no solo saber que algo es verdadero, sino yo comenzarlo a llevarlo a la práctica. En la práctica yo voy a tener comunión, voy a conocer por qué eso es verdad y eso va a romper las cadenas o va a romper cierto tipo de situaciones que yo tenía en mi vida y por lo tanto me va a brindar una verdadera libertad. Pero el punto principal es, tengo que dejar de pecar para encontrar la verdadera libertad. Si estoy pecando, tengo problemas de esclavitud. Tengo que entender que me está llevando esclavo a eso, para yo poder orarle al Señor, para poder preguntarle y para poder salir de ese tipo de pecado a la libertad a la cual Cristo me ha llamado. Hay cosas que son difíciles tal vez de asimilar, por eso he llamado pecados silenciosos, porque hay pecados que, como por ejemplo el espíritu escarnecedor, que a veces no se habla mucho del espíritu escarnecedor o que tal vez solo se menciona, pero realmente el espíritu escarnecedor es muy común, inclusive a las personas les gusta el espíritu escarnecedor, como otros pecados. El espíritu escarnecedor, ¿qué es? Es un espíritu de burla, es lo que nosotros conoceríamos como los comediantes. Cuando una persona está haciendo comedia, una de las cosas que hace cuando hace comedia es burlarse de la gente o tratar de volverlo agradable, pero realmente lo que él está fluyendo no en gracia o en gozo, sino que está fluyendo en humillación, está fluyendo ¿cómo se llama? En el escarnecedor, en burlarse, en denigrar y hacer otro tipo de cosas. Pero a veces nosotros cuando vemos las comedias, principalmente en mi caso me gustaba ver películas cómicas, me di cuenta que realmente todo eso involucra un espíritu escarnecedor, no es un espíritu de Dios realmente porque no nos está acercando a Dios, no es un verdadero gozo, una verdadera alegría, sino que a veces nosotros nos alegramos de la desgracia de otros y eso es lo que hacen los comediantes, solo que lo tratan de hacer con elegancia. Yo no me daba cuenta, inclusive yo era una persona que contaba muchos chistes con mis amigos o trataba inclusive me burlaba otro tipo de cosas y no le puse mucha atención como pecado a ese espíritu escarnecedor, inclusive estando en una iglesia, ya no lo hacía a través tal vez de denigrar, pero siempre hacía mis, mis chistes, por así decirlo, pero tal vez como dirían algunos, chistes cristianos o que no fueran tan abusivos. Pero al final me di cuenta por diferentes maneras de que era un espíritu escarnecedor que me estaba influenciando o que me estaba utilizando y prácticamente estaba siendo esclavo de ese espíritu escarnecedor. Inclusive en ciertas manifestaciones me daba cuenta de que, y me pasó creo que 2 veces, de que una vez por querer reírme, eh, me reí fluyendo en el espíritu escarnecedor y fue tan fuerte que hasta me terminó doliendo el cuerpo y no me podía, y estuve así como con dolor de cuerpo como por media hora, 1 hora y fue algo muy, muy horrible, por así decirlo, pero yo me di cuenta que era un espíritu escarnecedor que era muy fuerte, que estaba haciendo yo, Dios me estaba liberando de ese espíritu escarnecedor. Y lastimosamente uno alimenta ese tipo de espíritus a la hora de ver comedia, a la hora de ver películas cómicas. Inclusive hay predicadores que dicen de que hay que soltarse un chiste de vez en cuando, pero a veces solo están fluyendo un espíritu escarnecedor, pero no se dan cuenta por lo mismo, porque como la palabra dice que el Espíritu Santo me convencerá de pecado, es decir, que ellos no se han dejado convencer o no han entendido o no se han dado cuenta de que eso que están haciendo, de estar contando chistes en el púlpito y que la gente se anda riendo y ese tipo de cosas,
simple y sencillamente están fluyendo a veces en un espíritu escarnecedor. Están pecando, están siendo esclavos, pero como no se les han abierto los ojos y ellos pueden poner sus excusas, no, que eso es para despertar a la gente, que no, que esos chistes significa para romper el hielo. Ellos pueden dar el montón de excusas o de un montón de situaciones, pero realmente están fluyendo en un espíritu escarnecedor. Pero vuelvo a resaltar, como no se ve una fornicación o adulterio, la gente piensa que es normal. A menos de que uno le comience a preguntar al Señor Jesucristo, Él va a abrir nuestros ojos, nos va a mostrar la verdad, dándonos a entender de que el espíritu escarnecedor es real y que está fluyendo en muchas personas, en púlpitos, inclusive se ve mucho en TikTok, inclusive una persona puso, creo que en Threads, acerca de que necesitamos menos cómicos cristianos y más personas que prediquen la verdad de Cristo. Porque es muy común que uno ve en TikTok o en Reels mucho joven cristiano poniendo comedia, haciendo parodias de la iglesia, haciendo parodias de como los adoradores o parodias del que alaba o parodias de tipo de predicadores. Entonces ellos solo están fluyendo un espíritu de escarnecedor, solo están fluyendo un espíritu de burla y según ellos están edificando el cuerpo de Cristo, pero únicamente son instrumentos de maldad. Y si uno les dice a ellos de que eso es pecado, de que lo que están haciendo es fluyendo en maldad, ellos van a decir lo mismo que dijeron estos fariseos. Decir, no, hombre, si eso... Es más, una persona mencionó eso en una entrevista, de que eso es ironía y que Jesús usaba la ironía. Entonces ellos están forzando la Biblia para decir de que ellos pueden seguir fluyendo en el espíritu escarnecedor, pero no se han dado cuenta que es un espíritu escarnecedor. Como vimos ahí, ¿va? Dejad de hacer lo malo, por cuanto no se dan cuenta que es malo, no lo pueden dejar de hacer. Entonces, si nosotros aprendemos a ser minuciosos en las actitudes que tenemos, si es viene o no viene de Dios, vamos a poder dejar de fluir en eso. Y por lo tanto vamos a tener una verdadera libertad, porque lo que hace el espíritu escarnecedor es ser una falsedad del espíritu de gozo. Por eso inclusive hay un predicador que decía de que el enemigo sustituto o satánico de la alegría es el entretenimiento. Entonces, si a menos de que nosotros no nos queremos sujetar a la verdad o preguntarle al Señor que nos ayude, nosotros no vamos a poder ser libres de todo este tipo de pecados que no sabemos que estamos cometiendo. Vuelvo a resaltarlo. El espíritu escarnecedor era algo que yo fluía e inclusive a veces me cuesta en ciertas áreas, pero ya el Señor me ha hablado y me ha guiado para yo dejarlo hacer, porque yo a veces siempre, tal vez con mis amigos o otras personas he buscado ser tal vez chistoso, por así decirlo, porque sabía que a través de los chistes uno podía hacer amistades, otro tipo de cosas. Hasta, como vuelvo a repetir, me di cuenta que realmente, inclusive una de las causas de que pueden generar contiendas con personas es a través del espíritu escarnecedor. Eso lo vemos en el libro de Proverbios. Entonces nosotros debemos que buscar entender de que Dios nos ha llamado a libertad. Cuando nos dice que nos ha llamado a libertad, no está hablando en el sentido de que ya, bueno, ya dejé de pecar, ya creí en Cristo Jesús, ya soy libre, sino en el sentido de que la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, es decir, nuestra libertad cada vez está siendo más grande a través de conocer las verdades de la palabra. Dios nos abre nuestros ojos y dice, mira, tú tienes este pecado, a causa de este pecado estás en esclavitud y no te puedes acercar a mí. Porque a veces pasa que uno quiere alabar a Dios, quiere adorar a Dios, quiere buscar a Dios, y uno dice, pero ¿qué me está afectando? ¿Qué está pasando por lo cual yo no puedo tener la libertad de cantarle, de adorarle? Y ahí uno se entera de que de repente hay un espíritu de vergüenza, hay un espíritu de timidez, que por ejemplo la timidez uno no la ve como un pecado, uno la timidez la ve como, él es tímido, pero inclusive la timidez es un espíritu de vergüenza o va relacionado a la vergüenza y es un pecado. Por eso en Timoteo dice, porque no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Algunas otras traducciones dicen, no nos ha dado un espíritu de cobardía. En otras dicen, no nos ha dado un espíritu de vergüenza. Entonces, la persona que es tímida ya de por sí tiene un pecado. Uno no lo ve como pecado, porque inclusive a veces uno dice, no, él es tímido, no tiene problema. Pero ¿qué pasa? Ese tímido, a causa de supuesta timidez, viene y no predica el evangelio o no predica de Cristo Jesús porque dice que él es tímido.
Entonces, ¿qué va a pasar en el día del juicio? Jesús no le va a decir, mira, tú fuiste tímido, por eso no predicaste, no tengas pena, sino que lo que va a decir Jesús, bueno, tú leíste en la palabra que decía que había un espíritu de timidez y que por causa de eso tenías que haber usado el de poder, amor y dominio propio, y por esa causa no predicaste mi palabra. Todo lo que va a hacer Dios es que va a condenar a esta persona o no le va a dar los galardones que debería de darle porque se dejó influenciar por el espíritu de timidez. Por eso nosotros tenemos que vencer la timidez, porque Dios a veces nos dice, o me ha pasado a mí, de que uno tal vez está en la camioneta y Dios le dice, ora por el que tienes a la par, o regálale una Biblia, o tal vez le dice Dios a uno, mira, decirle esto y esto y esto a la persona. Eh, a veces pasa cuando uno viaja a un país, o me pasó cuando fui a El Salvador, había un mesero en un resort y me dijo Dios, mira, anda a hablarle y decirle estas palabras. Si yo le digo, mira, Señor, yo soy tímido, no le voy a ir a hablar, ahí lo que está pasando es de que hoy iría en rebeldía en contra de Dios. Entonces, en ese momento me armé de valor y le llegué a hablar al mesero de unas cosas que Dios me dijo. Y la persona me dijo, mira, ¿cómo fue que supiste estas cosas que yo no le contaba a nadie? Y simple y sencillamente fue porque yo le dije, mira, es que Dios me habló y me dijo que te lo dijera. Entonces, en ese tipo de cosas, vuelvo a resaltar, estamos siendo esclavos de la timidez, estamos siendo esclavos de la vergüenza. Ahí conozco personas que no alaban a Dios porque les da vergüenza, por ejemplo, danzar. E inclusive recientemente, cuando fuimos a Gorriones, a la cárcel de menores, de mujeres, yo recuerdo cuando me acerqué a hablar con una de ellas mientras estábamos comiendo y ella me comentó, me dijo, mira, cuando tú comenzaste a danzar en actividad, yo sentí el impulso de querer danzar también, pero de repente me dio vergüenza. Entonces ella ya tenía una esclavitud, o sea, uno lo ve como timidez, pero realmente es un espíritu que en el cual estamos siendo esclavos y que no nos permite expresar la libertad del gozo y la alegría de Dios. Entonces hay que vencer eso a través del conocimiento de la verdad que Dios nos va a brindar. Entonces, a menos de que esta persona no entienda de que la Biblia menciona que hay que alabar con danza o hay que hablar con alegría, ella no va a poder expresar en libertad y por lo tanto va a ser esclavo de eso. Entonces, podría mencionar más ejemplos, pero lo que quiero resaltar en esencia es, Dios nos sigue llamando a libertad. Por esa razón, tenemos que darnos cuenta de que si nos está llamando a libertad es porque hay pecado. La Biblia dice que Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Es decir, el que se le llama libertad es aquel que tiene pecado. Y el que está en libertad tiene que permanecer en la libertad. En pocas palabras, tenemos que examinarnos a nosotros mismos en todas las diferentes áreas que tenemos para ver si tenemos un área de esclavitud. Si tenemos esa área de esclavitud, saber que Dios nos llama que en esa área tenemos que ser libres y por lo tanto tenemos que buscar el conocimiento de la verdad. Por esa razón yo aprendí ciertas cuestiones cuando comencé a investigar acerca de la pereza porque a veces nosotros pensamos que no tenemos pereza. Yo entendí que la pereza se encierra en esto. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios es perezoso. Y eso lo menciona prácticamente Isaías 58 en el final de los versículos y también en otros aspectos de la Biblia, de que, o sea, el perezoso no es aquel que se la pasa trabajando día y noche, pero el diligente no es aquel que se la pasa trabajando día y noche, sino que todo aquel que hace la voluntad de Dios es diligente, pero la persona que no hace la voluntad de Dios es perezosa en sí mismo. Por eso que hay personas que dicen, bueno, hay que leer la Biblia y dicen, no tengo ganas. Entonces, ¿ese es un espíritu de pereza o es un espíritu también de negligencia que está impidiendo que leamos la Biblia? Por lo tanto, estamos siendo esclavos a la pereza, estamos siendo esclavos a la negligencia y por esa razón no agarramos la Biblia. A menos de que cambiemos y entendamos de que es un espíritu de pereza que me está ministrando o que me está sojuzgando o sometiendo para que yo no lea la Biblia, no voy a poder orarle al Señor y decirle, mira Señor, ayúdame a ser libre de la pereza, de la negligencia. Y también nosotros reafirmar la conciencia o el entendimiento de lo que es la palabra de verdad para poder ser libres. Y por esa razón vemos de que cuando hay personas que leen la Biblia, y es muy común que las personas cuando leen la Biblia bostezan, estornudan, se lanzan gases y otro tipo de comportamientos como llorar y demás, porque en ese momento la palabra les está dando la libertad. Es decir, como ellos se están acercando al Espíritu de verdad a través de la palabra,
la palabra los está haciendo libres, pero no se están dando cuenta que es libre. Es decir, ellos a veces leen la Biblia y dicen, leer la Biblia me da sueño. No es que les dé sueño. El bostezar está produciendo una liberación de un espíritu que sale de ellos. También pasa de que cuando las personas están leyendo se comienzan a cansar. ¿Por qué? Porque como tienen posesiones o porque tienen demasiados espíritus inmundos, la presencia del Espíritu de Dios no aguanta porque el cuerpo no lo tiene resistente a la presencia de Dios y por los demonios y ese conflicto que se da, y eso termina repercutiendo en una liberación de la persona. Ya lo hemos visto a detalle en otras ocasiones. Si alguien lo quisiera ver, lo explica el libro de Daniel, tal vez no como lo estoy mencionando, pero el libro de Daniel capítulo 10 menciona que llega un ente espiritual de parte de Dios y cuando él llega automáticamente la persona cae dormida, cae desmayada por causa de la presencia que había de este ente espiritual de parte de Dios. Entonces, esas liberaciones se dan a través del acercamiento a la palabra. Y por esa razón nosotros debemos leer constantemente la Biblia porque nos acercamos al Espíritu de verdad. Entonces, si vemos de que no podemos leer la Biblia, es porque tenemos diferentes esclavitudes que nos están llevando pero nos están impidiendo recibir la verdad de Dios para libertad. Por eso es importante que las personas lean la Biblia constantemente. Es decir, no solo escuchen un predicador, porque al escuchar al predicador se escucha cada semana o cada 15, sino también escuchar la Biblia en audio o leer la Biblia, porque vamos a conocer la verdad. Nos va a Dios a revelar qué son los pecados que estamos cometiendo. Yo a través de leer la Biblia me he dado cuenta de cierto tipo de pecados que yo tengo y que pensaba que no eran pecados, pero ya me di cuenta a través, por ejemplo, de la negligencia o hay otros tipos de pecados relacionados a la pereza, que son como tres. Inclusive me di cuenta porque a veces yo contendía con la gente porque yo decía, pero ¿por qué contiendo? O sea, cada vez que hablo con él termino peleando. Y me di cuenta que inclusive hay como tres fuentes de pecados que llevan a la contienda. Está el escarnecedor, está la necedad y creo que también está la insensatez. Entonces, a menos de que uno no saque de eso o pedirle al Señor que lo libere a uno de ese tipo de espíritus, más la reformación del comportamiento en el alma, nosotros no vamos a seguir teniendo contiendas con las personas, porque esos espíritus fluyen en nosotros para que condenamos. Ahora, si hay una persona con esos pecados y con esa influencia, y también yo lo tengo, ya no soy solo yo el provocador, sino que somos ambos que estamos ocasionando ese pecado. Por esa razón se da, por ejemplo, las personas que ven a mujeres para codiciarlas en su corazón, no solo están fornicando, sino también están adulterando. Y el pecado no solo lo comete la persona que lo hace en su corazón. Es decir, es muy común que hayan hombres que miren el cuerpo de las mujeres y las deseen en su corazón. Pero el problema con eso es de que el pecado no lo comete solo el hombre, también lo comete la mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesucristo lo menciona, dice que el que ve a una mujer para codiciarla en su corazón ya pecó junto con ella. Es decir, que los dos están pecando. ¿Por qué? Porque tanto la mujer está provocando, seduciendo o se ha manifestado la codicia, la mujer quiere que la codicien a ella, como el hombre quiere codiciar. Entonces están ambos pecados y esos pecados están fusionándose. Entonces el hombre es esclavo del adulterio y la fornicación igual que la mujer en codicia, etcétera. Porque hay mujeres de que por así decirlo, no se pueden codiciar. ¿Por qué? Porque no tienen ese espíritu de codicia. Es como que ellas tuvieran una muralla alrededor de parte de Dios que no pueden ser codiciadas porque ellas fueron libres de querer que las codicien. Entonces, aunque haya una persona adúltera y que tenga ese espíritu de codicia, no podría codiciarla porque ella ya tiene una protección, ya tiene una libertad de ese espíritu de codicia. Pero si el otro dice, bueno, a ella no la puedo codiciar, voy a ver a esta otra mujer, a esa sí se le puede codiciar porque ella tiene más grande ese espíritu de codicia. Por eso que hay mujeres que son más, por así decirlo, codiciables que otras, porque han llenado o son mayormente esclavas de ese espíritu que otras. Entonces, por esa razón, nosotros, a través de leer la Biblia, a través de los mensajes que Dios enseña por sus ministros o el Espíritu Santo también, cuando uno está haciendo algo malo, lo redarguye, nos da a entender que estamos en una esclavitud. Y por eso cuando estamos en una esclavitud, a la hora de decirnos, mira, tú tienes esta esclavitud, nos está llamando a la libertad
Y por eso necesitamos arrepentirnos, decirle, Señor, ayúdame a arrepentirme de este pecado, porque realmente no vamos a poder lograrlo sino por el medio del arrepentimiento. Y le decimos, Señor, ayúdame a salir de este pecado de escarnecedor, de chisme, de fornicación, adulterio, de codicia, de espíritu de insensatez, de necedad, independientemente cuál sea, para buscar la libertad en Cristo Jesús. La libertad va a ser, ya sea el amor propio, porque lo que ataca a la fornicación es el amor propio. También lo que corresponde a la inteligencia, sabiduría y todo eso, aprenderlo para comenzar a practicarlo, porque como dice la palabra, el que permaneciere en mi palabra será verdaderamente libre. Es decir, si yo estoy haciendo cosas que son insensatas, tengo que comenzar a usar la sensatez y permanecer en ello. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Viene alguien y se sube al carro y no se pone el cinturón, él automáticamente está practicando la insensatez. ¿Por qué? Porque no se está preparando por si pasa algún acontecimiento. Pero si alguien viene y se pone el cinturón de seguridad, él está practicando la sabiduría. ¿Por qué? Porque el sabio ve el mal en lejos y se aparta. Entonces, una manera sensata es: voy a ponerme el cinturón de seguridad. Y va a comenzar a estar manifestando sabiduría. No sabemos en qué, y pues esperamos de que nadie tenga ningún accidente, pero eso es lo que quiero dar a entender. Son manifestaciones espirituales que nos van a dar la pauta de saber quiénes somos o no. A veces puede ser difícil de asimilar, pero este es el último ejemplo que voy a mencionar. Por ejemplo, cuando uno comete pecado, tiene que ver cuál es la fuente de ese pecado, porque a veces uno se puede equivocar de fuente. ¿A qué voy con esto? De que yo, por ejemplo, alguien puede pensar que está cayendo en fornicación o en adulterio o en engaño, pero a veces no es necesariamente ese tipo de pecado, sino que hay uno previo que puede ser la necedad. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona, dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces, también dice la Biblia que el necio es aquel que regresa, es como el perro que vomitó y regresa a su propio vómito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces lo que nos afecta no es tanto la fornicación o el adulterio, sino que, o, por ejemplo, el engaño o la mentira, sino que lo que nos afecta realmente es la necedad, porque la necesidad, es decir, sabemos que estamos haciendo algo malo, sabemos de que eso es incorrecto, sabemos de que eso es esclavitud, sabemos de que esto es uno lo otro, pero estamos constantemente haciéndolo, no tanto por el espíritu de fornicación, no tanto por el adulterio, no tanto por el engaño, sino por la necedad que nos está llevando a hacer, pero agarra manifestaciones de la fornicación, adulterio, engaño, otras características, pero realmente el núcleo, por así llamarlo, es la necedad que nos está llevando a hacer lo mismo y lo mismo. Entonces, si uno se pone a orar para: Señor, líbrame de necedad, ayúdame a ser inteligente y todo eso, uno ya comienza a ser libre de los otros pecados que está cometiendo. Lo digo por experiencia, porque me di cuenta de eso, porque comencé a orar: Señor, ayúdame a ser libre de necedad. Porque me di cuenta de que no eran los pecados que estaba cometiendo, sino que realmente era el espíritu de necedad que estaba afectando, y a causa de ese espíritu de necedad estaba cometiendo los demás. Entonces yo comencé a orar: Señor, ayúdame a ser libre de necedad. Utilicé otros versículos, y a causa de eso dejé de estar pecando en muchas áreas, porque me di cuenta que realmente era la necesidad que me estaba llevando a pecar. Entonces, al conocer la verdad nos va a hacer libres, y tenemos que entender este llamado continuo de Dios para encontrar la libertad en Él. Vamos a leer el último versículo que va relacionado a esto. Creo que es este. 1 Corintios 6:12 dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otros versículos, aquí esta palabra dominar lo hacen referencia como: no me dejaré esclavizar. Esto es muy importante, porque a veces, como resaltábamos al inicio acerca de las libertades, uno puede decir: no, yo tengo la libertad de ver televisión, yo tengo la libertad de jugar videojuegos, yo tengo la libertad de hacer esto o lo otro. Pero, y porque también la gente a veces aparece con que no hay que ser legalista, ¿va? No hay que ser legalista yo puedo ver tele, yo puedo ver novelas, yo puedo ver cada dramas o cuantas situaciones hay. Pero si hay algo que no se sujeta a esto, vamos a tener problemas. Porque aquí claramente dice: todo me es lícito. Sí, yo puedo hacer cualquier cosa, yo puedo ver televisión, yo puedo jugar videojuegos, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero no, pues la pregunta sería: ¿conviene o no conviene que lo haga? Es decir,
Yo puedo estar 3 horas viendo tele, no hay problema, pero ¿conviene eso? ¿O conviene más leer la Biblia 3 horas? ¿O conviene más orar 3 horas? ¿O conviene más estar con Dios 3 horas? Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, si yo comienzo a ver de que ya me está dominando el pecado, de que alguien puede ver tele, pero agarra 3, 4, 5, 6, 7 horas, ya lo está dominando el pecado. Ese tiempo debería ser mejor para aprovecharlo para Jesús o inclusive para otras cosas que tal vez son más edificantes. Entonces, si vemos de que algo nos está dominando, es mejor dejarlo de hacer. Yo por eso a veces aconsejo a alguien de que si tiene Facebook en su celular o Instagram y le está afectando, me está viendo Reels o está viendo otras cosas y no lo puede dominar porque no lo puede hacer, es decir, ve TikTok y pasa como 5 horas metidos ahí. Entonces, en lugar de tenerlo instalado y tratar la manera de que lo miro o no lo miro y luchar con eso y ponerse a orar, mejor desinstalarlo. Mejor desinstala Instagram, mejor desinstala Facebook, y con eso se va a librar de un montón de problemas. ¿Por qué? Porque ahorita no tienen la capacidad de dominarlo. Eso yo lo hice en mis inicios, porque yo recuerdo que yo tenía el Facebook y el Instagram y me pasaba mucho tiempo viendo eso. Entonces una de las cosas que hice fue mejor desinstalo el Facebook, mejor desinstalo el Instagram. Y si quiero ver algo en Facebook o en Instagram, porque a veces me escribían, mejor lo miro desde la computadora. Entonces mejoré mucho en esa área porque yo quería ver algo, bueno, decía, tengo que encender la computadora, tengo que hacer, mejor ni lo miro. Y a veces también por no tener las pestañas abiertas de Facebook, ya ni miraba Facebook. Entonces, el tiempo que lo usaba para estar viendo TikToks o Reels o tanta cosa, mejor usaba para aprender de la Biblia o otras situaciones. Entonces, si uno no puede dominar algo, mejor desinstálelo. Si alguien ya tiene la capacidad, tiene el dominio propio para decir, bueno, yo miro 5 minutos TikTok y ya no miro nada, pues que lo haga, pues él tiene esa capacidad. Pero si no tenemos la capacidad, mejor quitarlo. A veces a la gente no les gusta. Yo hablé con una persona que él tenía Facebook y se la pasaba solo viendo Facebook. Y yo le decía, mire, el Facebook le está quitando comunión con Dios, el Facebook le está quitando tiempo para aprender de Dios. Inclusive no esté viendo predicadores en Facebook porque hablan cada cosa rara y usted me viene a preguntar cada cosa rara. Entonces le recomendé a la persona que mejor desinstale el Facebook y que él lo dejara de hacer porque inclusive a veces se ponía a pelear con gente en el Facebook, a comentar o a criticar al gobierno. Entonces yo le dije, mejor desinstálelo. Después de que le dije que lo desinstalara como 2 veces, lo que pasó fue que me dejó de hablar. Entonces, ¿qué pasó? No quería dejar de hacer lo malo y eso le estaba afectando mucho en su comunión de muchos aspectos, porque a veces decía, mira hermano, fíjese que amanecí hoy muy cansado, agobiado. Y le dije, sí, claro, porque el día de ayer posteé unas cosas acerca del gobierno y espiritualmente lo vinieron a atacar. Entonces, para finalizar el tema de lo que queríamos mencionar hoy es, Dios nos está llamando constantemente a libertad. Estas palabras son una forma de exhortación o inclusive de regaño para algunos del hecho de que debemos dejar de pecar. No debemos de estar buscando esas eh, actividades que no corresponden a la verdad. Todo aquello que está fuera de la verdad está sujetándonos a esclavitud por la relación que vimos entre verdad y libertad. Tenemos que examinar detenidamente si todo lo que hacemos está fundamentado en la verdad o está fundamentado en deseos propios, porque si es así, somos esclavos de nuestros propios deseos. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando la gente dice, es que tú tienes que seguir tus sueños, que es muy común, e inclusive hay predicadores que dicen, no, es que tú tienes que seguir tus sueños, que tu sueño es tal cosa, síguelo. Para mí es una falsa doctrina, es una gran mentira, porque aquí no se trata de seguir nuestros propios sueños. Realmente aquí se trata de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Inclusive hace poco creo que vi un comentario donde decía, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus sueños o cuéntale tus planes. Y realmente nosotros deberíamos de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Nosotros armamos sueños o planes, pero no es necesariamente lo que Dios quiere. Inclusive esos sueños o planes nos pueden llevar a una mala vida. Hay un testimonio, con eso termino, de que había una mujer, dice que su sueño era tener un esposo, su sueño era tener hijos, una casa en la playa y una vida así familiar. Y si no estoy mal, creo que un predicador dijo que no, que prácticamente ella no se tenía, creo que no se tenía que casar y que Dios tiene planes para ella en su ministerio y otras áreas.
La persona dice que no hizo caso y que quiso seguir su sueño y lo tuvo, dice que tuvo un esposo, hijos, su casa en la playa, todo lo que ella quería. Al final de eso parece que la familia se destruyó, ella se divorció del esposo y prácticamente ese sueño que en un principio se estaba cumpliendo se destruyó. Regresó a la iglesia y pues prácticamente, no, perdón, no regresó a la iglesia. Al parecer parece que llegó un profeta o algo así, decirle de que ella por tomar esa línea pues muchas almas se iban a perder en el evangelio a causa de ella y de que Dios le iba a contar en el día del juicio esas almas que se perdieron a causa de ella tomar sus sueños y no tomar la voluntad de Dios. Entonces, por esa causa debemos nosotros buscar la verdad de todas las cosas que hacemos o decimos para salir de esa esclavitud que no conocemos que estamos o esas manifestaciones de tinieblas que no entendemos que la tenemos y por esa razón no tenemos que llevárnosla de perfectos o de libres, sino que la libertad también es paulatina, es decir, Dios nos va libertando cada día más. Entonces vamos a orar para finalizar y entregarle el tiempo al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de recibir tu palabra. Ayúdanos a entender que nos estás llamando a libertad, es decir, que nos estás diciendo que tenemos que dejar de pecar, que nos tenemos que dar cuenta que hay áreas de nuestra vida en las cuales estamos sujetos a pecado y tenemos que ser libres de ello. Y que no vamos a ser libres a menos de que no oremos o no leamos tu palabra para que tú nos reveles que lo que estamos haciendo es malo y también para que tú nos reveles cómo dejar de hacerlo, la fuerza para dejar de hacerlo y también aprender cuál es la verdadera forma de vida. Así que ayúdanos, por favor, Padre bendito, ayúdanos a ser libres en el nombre de Cristo Jesús y te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero. Te pedimos en Cristo Jesús, amado mío, queremos tener más comunión contigo, más relación, más manifestación, pero por lo tanto ayúdanos a arrepentirnos y dejar las obras de pecado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.